Bueno, nuevamente vamos a ir nosotros a lo que es Catalog Component HTML, a esta lista, y vamos a volver a cambiar. Y como ya hemos aprendido esa lista, no solamente tiene eso, ¿no? En Angular Material, por ejemplo, mira aquí arriba hay otro tipo de lista más, un grid list. Y esto básicamente te dice que va a ir disponiendo de acuerdo a las columnas que le digas, el objeto 1, el objeto 2, como esas dos columnas en este ejemplo, el 3 y el 4 van a venir a continuación, y así, ¿no? Te da un ejemplo básicamente de cuál tendría que ser su uso. Si vemos este código, te está diciendo que tú tendrías que definir un componente con este tag Material Grid List y especificar el número de columnas, especificar el tamaño, el alto de cada columna, y tendrías que hacer este row height por cada columna, por cada fila como tal. ¿Está bien? Bueno, y dentro tú vas a tener lo que es un grid tile, y en cada grid tile básicamente está poniendo estos números, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a hacer similar a eso. No sé si aquí hay más ejemplos. Si vemos, por ejemplo, este caso, estaría definiendo 4 columnas. A ver. Y está en este caso utilizando la variante de lo que es la iteración, ¿sí? Va a iterar tiles en este caso y va a ir poniendo cuáles son sus call span y rows span para cada caso, y eso va a hacer que del componente vaya viendo una variación. Si vemos estos valores, por ejemplo, de cada tile, ¿dónde están? Todos los datos, la parte de los datos de lo que es TypeScript estaría siempre en el archivo TS. Cada tile está diciendo, por ejemplo, el texto es 1, columnas quiero 3, filas 1, y bueno, básicamente va sacando estos valores que van variando. Ustedes a eso les va a ayudar a ver básicamente cómo se produce cada uno de estos elementos. Nosotros vamos a hacer una variante sencilla, es decir, entonces vamos a eliminar todo lo que es nuestro material list. Esto lo vamos a eliminar. Y básicamente lo primero que vamos a hacer, no quiero confundir, es vamos a añadir un div que diga catálogo. ¿Está bien? Entonces, hasta ese punto solamente tengo escrito catálogo y una línea, ¿verdad? Un HR, un elemento de tipo HR, un ruler, debajo de catálogo nada más, y debajo de eso yo voy a poner el siguiente contenido. Vamos a utilizar de nuevo otro componente que va a envolver todo. Es buena idea siempre utilizar componentes que envuelven lo que tú estás poniendo. El resultado al final de esto va a ser así, ¿no? Tú vas a tener ya también un grid de este tipo que tiene footers, ¿sí? Que tiene ciertos footers donde está el nombre de los componentes. Si ustedes han prestado atención, por ejemplo, estos nombres no estaban en mayúscula, pero vamos a utilizar algunas funciones para convertirlos a mayúscula. De nuevo, el IDE te ayuda, ¿no? Básicamente bueno, lo siguiente, una observación. Aquí le hemos dicho que el layout sea de tipo columna. Esto quiere decir que va a ser una pila de componentes en forma de columna. O sea, el primer componente era esto, ¿verdad? Va arriba. Y el segundo componente, como es una pila en forma de columna, el segundo componente va abajo, y así, abajo y abajo y abajo, cada cosa que vayas llenando. Para que ustedes puedan ver, por ejemplo, solo voy a duplicar este código nada más, y de nuevo voy a tener otra lista más, pero abajo, no al lado, ¿sí? Abajo y abajo. Si nosotros le diéramos la otra configuración, que es en este caso, por ejemplo, row,
también sería una pila, pero una pila horizontal. Y cada componente, cada trocito va a ir poniendo en una parte a continuación, a continuación y a continuación. No sé si aquí se logra apreciar bien este ejemplo, dado la cantidad que hay. Miren, aquí está, ¿no? Lo está apilando en forma, la pila es en forma de fila, ¿sí? Horizontal. Y cada componente lo va poniendo lado a lado. Una vez más les digo, la mejor forma de aprender, si ya manejan bien lo que es Flex Layout y manejan bien lo que es CSS, muy bueno, ¿no? Pero si no, pues es hurgando y viendo qué cambio produce, repasando la documentación. Bueno, básicamente nosotros vamos a generar aquí lo mismo. Simplemente me habría generado un tipo Deep Flex, FS Flex. ¿Para qué? Para que obedezca a este layout. Para eso se pone este FX Flex, para que obedezca al layout de tipo columna. ¿Está bien? Para ese tipo de layouts, para que obedezca a eso, tengo que especificar que esto es un componente de tipo flex, esto también es un componente de tipo flex. Entonces estos dos serán tratados de la misma manera. Bueno, ¿qué es lo que contiene este flex? Contiene un mat grid list. En este caso, fíjense, este mat grid list, similar al mat list simplemente, también tiene tiles, ¿sí? Pero es de tipo mat grid. También va a hacer una iteración y va a mostrar una imagen y va a mostrar un footer. Entonces, yo puedo ver cuál es la variación que más se acerca. Por ejemplo, si quieren generarlo a mano, Control J, Material, Grid. Y aquí lo que tenemos es, por ejemplo, diferentes variantes. Aquí hay uno que me hace una iteración, pero aquí hay uno que me hace una iteración con footer. Hay otro que me hace una iteración con header. Entonces, el que me sirve es el que tiene footer. Si yo hago eso, ya me ha escrito todito esto por mí, ¿verdad? Todo esto ya está escrito por mí y me va diciendo, me va especificando columnas. ¿Cuántas columnas son? 2, por ejemplo, igual que aquí abajo, ¿sí? Yo he hecho ciertas variaciones a propósito para que repasemos lo que son los componentes, los tipos de binding como tal. Por ejemplo, el alto podríamos especificar lo que viene por defecto y un cierto gutter más. Vamos a ver, variando esto, qué es lo que pasa. En este caso no va a iterar tiles, sino va a iterar ítems. A ver un momento. Ítems. Y esto se va a llamar un ítem como tal, nada más. Bueno, podríamos ponerle un título, pero no, en este caso no quiero esa manera de hacer. Y un footer. En el footer, de manera inicial, por ejemplo, nosotros aquí vemos que solamente tiene el nombre del ítem como tal. Entonces, en nuestro footer, por ejemplo, aquí lo que hace en grid tile footer, lo único que define es un elemento de tipo H1. O sea, todo esto lo voy a borrar. No quiero el icono, no quiero nada. Solamente quiero que en el footer entre solamente el nombre. Para eso vamos a generar un componente de tipo H1. Y en ese componente de tipo H1 le vamos a especificar que esto es un material line. Es un material line. Esto obviamente, ¿cómo saben que es así? De la documentación tienen que revisar qué tipos de estilo se utiliza, ver las variantes para ver el efecto que ustedes van a llegar a obtener. Item.name, en este caso, es lo que vamos a poner en esta interpolación. Si guardo hasta ahí, por ejemplo, miren, lo de arriba es lo que estamos escribiendo a mano, lo de abajo es a lo que queremos llegar. Solamente pone helmet y pone helmet en minúscula. Básicamente nosotros podemos utilizar varias funciones de lo que nos ofrece Angular como tal, y en este caso vamos a utilizar el símbolo de tubería y le vamos a decir, eso queremos que hagas una tubería a la función uppercase. Queremos utilizar esa función y si guardamos, esto ya va a aparecer en
uppercase, ¿no? También podrían poner a lowercase. Básicamente el contenido de la izquierda se transforma mediante esta función y te devuelve el resultado de la función como tal. Pueden revisar qué tipos de funciones más hay para dar formatos, por ejemplo, a fechas. Hay más funciones de string mismo, principalmente son las más importantes, ¿no? También de número de repente son las funciones más importantes. Les invito a que ustedes revisen. Simplemente es para mostrar un ejemplo de que se puede hacer este tipo de tuberías con funciones que provee el mismo ambiente. Y si se dan cuenta, lo único que nos falta, por ejemplo, es poner aquí una imagen, pero que no está en el footer. Esa imagen también se lo puede poner a mano, img, es un image. Y se puede especificar un alto, ¿no? En este caso de 200 píxeles. El source, donde vamos a necesitar nuevamente una interpolación. Recuerden, la imagen está en item.image, ¿verdad? Y el alt, la propiedad alt. De nuevo utilizo lo que es interpolación. Y le digo, eso tienes que sacar de item.name. Bueno, y ya está. Te ha quedado totalmente igual, ¿no? Ustedes pueden ir probando más variantes. Básicamente el efecto, a ver, voy a dejar todavía ambas. Un momento. Ay. Básicamente aquí el row height lo estamos poniendo en feet. Lo voy a poner por ejemplo en 200 píxeles. Que cada fila tenga de alto 200 píxeles, si no la imagen no se notaba, ¿recuerdan? La imagen era muy chiquitita. Podemos ir haciendo variaciones a este lado y viendo cómo queda. Yo he ido practicando y viendo de qué tamaño queda bien. Por ejemplo, ¿qué pasa si le pongo 100 píxeles? Si le pongo 100 píxeles, las imágenes con el footer no se ve muy bien. Entonces he ido viendo una combinación que funcione. En frontend es así, hay que ir viendo la combinación que funcione. Pasa por ejemplo si le doy 250. La imagen queda casi perfectamente arriba, a diferencia de estas otras, ¿no? Que está mezclado. Si se dan cuenta, hay una suerte de lo que es una transparencia entre el footer con la imagen como tal. Pienso que así se ve mucho mejor que la versión de arriba. Entonces yo lo voy a dejar en 200 píxeles como tal. Y ese tipo de efectos, por ejemplo, tú no tienes nada que hacer, ¿no? O sea, ya el framework como tal lo maneja. Esa es una ventaja. Hay ciertas cosas, ciertos estilos que requieren poco esfuerzo para que se vea de una manera agradable. Si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí abajo, ¿qué ha sucedido? Aquí le he dicho row A nada más y le he pasado 200 píxeles. Y aquí arriba, ¿qué está sucediendo? Le estoy diciendo row A, pero con la otra notación. Aquí arriba está en camel case, aquí está en lowercase. Aparte de eso, hay bint, ¿no? Recuerden, voy a dirigirme por un momento a lo que son las diapositivas. A ver, por un momento voy a ir a las diapositivas de la anterior clase. Y en los tipos de binding unidireccional, podríamos tener, por ejemplo, las expresiones, la interpolación. Esto generalmente siempre es muy claro. El valor de la clase lo reflejo en el DOM como tal. Esto es lo que se refiere a atributo de una propiedad. Este target se supone que es una propiedad en la clase, en el componente, en el archivo .typescript. Y que tú, desde el DOM, le estás diciendo cuánto va a valer. Por eso solamente sucede una sola vez, cada que se renderiza, nada más. Por única vez le pasas ese valor, le avisas, bueno, esta propiedad con tal valor. Otra manera de hacer lo mismo, en lugar de los square brackets, es escribir bint, guión, y el nombre de la propiedad. Entonces, eso es más o menos como un estilo de clase. Aquí hay un ejemplo de ambos, ¿no? La propiedad se llama item y en el primer caso está con square brackets y en el segundo caso está simplemente con bint guión.
Y yo lo que he hecho, por ejemplo, es he aprovechado el ejemplo que tenemos para ver, para que ustedes puedan ver si funcionan ambas cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, le estoy diciendo, en este caso, ni siquiera con curly braces, y ya lo detecta. Al hacer control clic, veo. La manera apropiada en realidad debería ser así. Si ustedes, aquí no detecta por sintaxis, pero ¿cómo ustedes saben que está bien? Si ustedes hacen control clic, va a llevarles hasta el componente como tal, ¿sí? En este otro caso no va a pasar, no puedo hacer eso, el IDE no me permite, pero igual es equivalente a esto. Entonces, de todas maneras, el template como tal ya les va diciendo qué es lo que ustedes tienen que realizar. En este otro caso, por ejemplo, gutter size lo está especificando con 10 píxeles. Si hago control clic, voy a poder navegar hasta aquí. Yo, por ejemplo, podría haber escrito en lugar de esto, a ver, bint gutter size, y va a seguir funcionando. Para ver, digamos, un cambio, le vamos a dar, en lugar de 10, que sea, por ejemplo, 80 píxeles el gutter. Entonces va a volver a pintar esto, y en lo de abajo ya se nota que hay diferencia, ¿verdad? Lo voy a restablecer. Entonces son dos maneras, por ejemplo, de hacer ese tipo de binding. Si nosotros nos vamos a quedar con el ejemplito de abajo, que les estoy proveyendo. Aquí hay una explicación de lo mismo a manera de comentario, y podemos probar con el gutter size qué es lo que pasa, ¿no? A ver, que renderice. Aquí está, ¿verdad? Miren el espacio que tienen entre los elementos en la grilla. ¿Y qué es lo que pasa si yo, por ejemplo, de 10 aumento a 20, al doble? Rápidamente voy a regresar aquí y observen, ¿no? Este campo se ha incrementado. ¿Qué pasa si yo le digo en lugar de 20, 50, por ejemplo? Ustedes, como están aprendiendo, tendrían que ir viendo qué es lo que sucede. ¿Está bien? ¿Qué tipo de cambio se puede apreciar? Lo voy a dejar como estaba inicialmente en 10, y pueden ir probando las diferentes opciones que tiene. ¿Está bien? Bueno, a esto vamos a hacerle un commit. Y vamos a decir que esto es uso de grilla.